Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes, en este domingo nuevamente con Sergio acá en la hora samaritana. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Muy bien, muy contento porque vamos a hablar de un tema muy lindo. Yo ya voy entrando directamente en el tema y bueno, pensándolo durante la semana, reflexionándolo. Un tema que nos tiene que movilizar a todos porque es un tema de acción. Acá ya lo que siempre hablamos es la fe, ya no queda solamente en un sentido estático, sino que pasa a ser movimiento. Sí, para mí es sí. El vivo ejemplo de la palabra hecha acción. Exactamente. El temita y temazo de hoy es la Madre Teresa de Calcuta, ya santa, ya coronada santa, bueno, con todo el merecimiento que tiene por haberse dedicado a la atención de los pobres más pobres que existían, en lo que la vocación de ella o la inclinación de ella la llevó a ir, ¿no es cierto?, que es en las tierras de Calcuta, la India. Sí. ¿No? Donde sabemos porque más de uno habrá mirado programas, que la pobreza es extrema en ese país, como así también la división de la sociedad está basada en castas. El que nace pobre no puede ser clase baja, no puede ser clase media, jamás va a poder ascender. El que nace mendigo va a morir mendigo, y así el que nace en clase alta no puede bajar. Es un sistema bastante complejo, ya uno de los últimos que queda en el mundo. Un poquito estaría cambiando ahora con la modernización de la India, pero la parte cultural es difícil de cambiarla. Y a esa parte nuestra querida Madre Teresa fue a apuntar, a recoger a los más desvalidos, a los más necesitados, que son aquellos que no eran pobres, sino que ya estaban moribundos. Claro, aparte en un país donde el catolicismo no era la principal religión, o sea que tuvo que pelear también contra las amenazas y contra la gente que se le oponía. Creo que amenazas de muerte también, ¿no? En varias ocasiones. Sí, tuvo mucha persecución, tuvo mucha resistencia, le costó a la Madre Teresa, como vamos a ir contando ahora de a poco, ir adentrándose y ser querida y reconocida, porque como vos decís bien, en esas regiones, en toda la India, el catolicismo es una minoría absoluta, resistida y combatida. Hay grupos extremistas, hasta hoy lo sigue habiendo, que son anticristianos, y la orden de las Hermanas de la Misericordia no han sido, desplazadas de este objetivo, han sido también perseguidas. Pero la Madre Teresa, con ese amor desinteresado que tenía y esa valentía que tenía dentro de esa personita tan chiquita, porque era muy chiquita, muy bajita de estatura, logró conquistar los corazones, no solo de los enfermos, no solo de los moribundos, sino de aquellos que supieron hacerle frente, que supieron resistirla y combatirla cuando entró en una pequeña casita de Calcuta, bueno, que hoy la sede de las misioneras de la caridad, ¿no es cierto?, como se llama la orden de la Madre Teresa. Sí, te cuento así rápido que la Madre Teresa de Calcuta, su nombre es Agnes, y nació en la República de Macedonia el 26 de agosto de 1910, que en ese momento era parte de Yugoslavia hasta que se independizó en 1991. Limita al sur con Grecia, bueno, y entre sus idiomas está el albanés, el turco, el serbio. Y falleció en la India, donde hizo su mayor apostolado, en Calcuta más específicamente, el 5 de septiembre de 1997, o sea, a los 87 años. Y vos, fíjate que venía también pensando en esto, que lo que veníamos hablando con respecto al destierro, que nosotros todos los humanos estamos viviendo un destierro del paraíso por el pecado original, y muchas veces para personas como ella, tan unida a Jesús como el Padre Pío, que también lo decía, y muchos santos, estar en la tierra era un sufrimiento por no poder estar en el cielo en comunión verdadera con Dios. Entonces ella, imagínate, la obediencia también tuvo que hasta los 87 años incansablemente
trabajando para Jesús, teniendo muchas veces a lo mejor su deseo de irse antes. Pero... Era una enamorada de Cristo. Era, como todas las santas, se dicen esposas de Cristo, ¿no? Se entregan de una manera tal y se consagran de una manera tan fuerte que lo quieren a Cristo como para ella sola, sí. Por decirlo de una palabra. Es tan grande el amor y es tan grande esa vocación hacia entregarse hacia Cristo, pero no hacia Cristo, al Cristo que lo conocemos del Evangelio, sino al Cristo doliente, al Cristo sufriente, ¿no? Sí, que es lo que lo destacan mucho los santos, y especialmente a la Madre Teresa. Y a los pobres, a los necesitados, que fue donde Jesús dijo que iba a estar él, a los enfermos, a los presos. Y también, bueno, fíjate que siempre ella a los 5 años ya se notó esa profunda espiritualidad que tenía, y a pesar de haber quedado a los 8 años huérfana de padre, la madre lo supo criar, pese a que una familia humilde, con amor y dándole la vocación a esta hija. O sea que también siempre hay una gran responsabilidad de los padres en estos santos, más allá del llamado de Dios. Y a los 18 años recibió la llamada religiosa y entró como misionera en las Hermanas de Loreto en Irlanda, y ahí recibió el nombre de Teresa, o sea, a los 18 años, ¿sí? En honor a una monja carmelita francesa que se llama, la Teresita del Niño Jesús, lo sabemos todos. Y después fue hacia la India, llegando a Calcuta en 1929, donde enseñó en las escuelas para mujeres en Saint Mary. Bueno, eso fue todo un proceso. Uno lo lee o lo estudia, pero es todo un proceso para que llegue a Calcuta. Y ahora te lo voy a contar porque es muy interesante. Hay un librito que casualmente los dos los tenemos, pero sí. No, las cosas no se dan por casualidad. Es un libro precioso, de donde voy a sacar algunas cositas muy, muy interesantes. Es de Cristina Sicardi, es una italiana, donde lo caratula Madre Teresa, todo comenzó en mi tierra, así se llama el libro. Pone unas cartas a las que tuvo acceso a través de su confesor, para poder, por supuesto, con la autorización de la Madre Teresa, y para poder darle el tinte místico que tiene este libro. Hay algo muy importante. La Madre Teresa fue una mujer mística. No todos los santos son místicos, pero en el caso de la Madre Teresa, y vos leíste recién que le pusieron el nombre Teresa en Irlanda, en honor a nada menos que Santa Teresita del Niño Jesús, nada menos. Que también, sabés que, por eso digo la influencia de los padres, la familia de Santa Teresita, familia muy religiosa, con 4 hermanas monjas, padre y madre, sí, totalmente religiosos. Sí. Bueno, acá se da lo mismo, o sea... 3 hermanas más. Acá se da lo mismo, Dios va preparando de tal manera a las familias se van entregando de generaciones anteriores, que los antecedentes que tiene la Madre Teresa o Agnes Bojaxiu, así específicamente en Albania, vos dijiste bien en Yugoslavia, pero en ese momento se lo conocía como Albania, todavía no estaba desmembrado. Era una familia muy reconocida, pero por la caridad que tenía. Se dice que la madre de la Madre Teresa, en este librito dice, tenía que haber sido la verdadera Madre Teresa, porque era una caridad sorprendente, era inigualable. El ejemplo que les daba, el modelo que les daba, era tan fuerte, de tanta caridad, de tanta extrema caridad. Y el padre, también el padre de la Madre Teresa, que obviamente fue formando esta persona, esta hoy santa, de una manera excepcional, como hoy decía, en un pequeño cuerpo tanta grandeza. Sí, vamos a hacer algo para ir, porque nos estamos quedando ya sin temita. Para terminar cada bloque, vamos a ir, como tenemos también mucho, pero vamos a ir leyendo alguna frase de la Madre Teresa Calcuta, que siempre nosotros decimos, la más conocida que siempre hablamos es
que si que nosotros, aunque pensemos que lo que nosotros hacemos es una gota en el mar sería menos si faltara esa gota. Te digo una que me gusta a mí, que dice: no puedo parar de trabajar, tendré toda la eternidad para descansar. Y va muy en contra del ocio que nosotros tenemos, que ya te dije alguna vez en un libro que leí que Jesús no descansaba nunca, o sea, no tenía momentos de ocio, sí de descanso, pero no de ocio, en cuanto a que no estaba tirado mirando nada, o estaba rezando, estaba meditando, o estaba trabajando, porque era un trabajador, si no estaba instruyendo, curando, estaba trabajando con manualidades, porque era un carpintero con mucha manualidad. Vamos al corte y después vamos al otro. Hermoso. Santa Teresita, pequeña flor, con tu corta vida en la tierra, fuiste espejo de angelical pureza, de amor tan fuerte como la muerte. Incondicional abandono a Dios. Ahora te regocijas en tu recompensa. Con tus ojos de misericordia sobre mí. Lo deseo ardientemente. Lluvia de rosas sobre mí. Lluvia de rosas, olor de mi muerte. Derrama rosas sobre mí. Derrama rosas, olor de mi muerte. Ten para mí la necesidad de mantener corazón y mente puros como los tuyos. Recibir la esperanza de gracias, de la bondad infinita del Señor. Pongo toda confianza en ti. Caminito me ha alcanzado. Yo imploro tu intercesión. Ardientemente lo deseo. Lluvia de rosas sobre mí. Lluvia de rosas, olor de mi muerte. Derrama rosas sobre mí. Derrama rosas, olor de mi muerte. Poco a poco acerca la pequeñez. Poco a poco para servirlo y amarlo a él. Poco a poco estoy en tu caminito. Santa Teresita del Niño Jesús, lo deseo ardientemente.
Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, retornando a este nuevo bloquecito, el segundo, hablando de este hermoso tema, a mí me emociona mucho hablar de la Madre Teresa, me encanta. Hay una especial, digamos, unas palabras especiales que hace San Mateo cuando habla del juicio final en el capítulo 25, inciso 31, que, como dice Cristina Sicardi, si se pudiese relacionar las palabras de Jesús o las palabras del Evangelio con la Madre Teresa, este sería el mejor de los Evangelios o el mejor capítulo. San Mateo dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hablando del juicio final, en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Creo, Adrián, que esto es un resumen de la vida, de la entrega de la Madre Teresa hacia aquellos que más sufrieron y que más necesitaron. ¿Cuál era? Repetime de vuelta el Mateo. Mateo 24. Capítulo 25, desde el inciso 31 al 41. Después viene el reproche a los que estuvieron del otro lado, a los que no lo vistieron, a los que no le dieron de comer. No. Un poco somos nosotros eso, ¿no? Y la Madre Teresa se despojó de todo eso, como decíamos en el capítulo anterior. Aprendió de sus padres lo que es la caridad. Quiero hacer una acotación. La familia de la Madre Teresa, la Madre Teresa provenía de una familia muy adinerada en esa época, la familia Bojaxio, que era una familia muy respetada. Ella tenía, si no recuerdo mal, tenía una hermana y un hermano más. La hermana quedó con su madre y él partió hacia Irlanda. Cuenta la Madre Teresa que su padre, un hombre muy elocuente y muy hábil para los negocios, no deshonesto, hábil, siempre que venía al mediodía a comer o venía a la casa a comer, en la mesa no eran menos de 11, 14, 15, y siempre eran personas que no tenían nada para comer. Imagínate vos una persona que indudablemente vivía en una casa de la época, señorial sin duda, que pueda sentarlos a su mesa a gente muy humilde, tal vez harapientas, tal vez no sé, producto de estar en la calle, malolientes o con todas las malas condiciones que puede tener una persona que está en la calle, cosa que no le importaba en absoluto a la familia entera. En ese clima se criaron. No lo digo despectivamente, harapientos, malolientes ni nada, sino que, digamos, lamentablemente, a veces nuestra desidia para con el prójimo hace que también esta gente que tenemos acá en nuestra ciudad, Posadas, a la noche y durante todo el día, también estén así, porque a veces nos cuesta dar un poquito de la ropa que nos sobra. Y en ese contexto se crió la Madre Teresa, una madre que era absolutamente religiosa, sumamente devota, y que rezaba en todo momento. Rezaba, decía la Madre Teresa, aún cuando iba con ellas de la mano en la calle. O sea, su vida giraba de la
de la Madre Teresa, giraba en torno a Dios. ¿Cómo no criarse, cómo no salir? Todos salieron religiosos, pero cómo no salir religioso en el sentido de estar cerca de Dios, y cómo no salir bien de una familia con tan fuerte modelo. Lamentablemente después se va muy joven la Madre Teresa y la puede ver una vez más a su hermana durante el resto de su vida, y a su madre, creo que ya no me acuerdo el libro, pero creo que no la puede ver nunca más. Albania ya pasa a ser una zona de guerra, una zona de desastre, la separación entre lo que era Yugoslavia, guerra, etcétera, etcétera, termina en una pobreza extrema, con un sacrificio y con una miseria enorme, la madre y la hermana de la Madre Teresa. Aún así podían tener contacto vía cartas, ¿no? Que fue un dolor muy grande para la Madre Teresa. Pero la Madre Teresa, acostumbrada a vivir en el sacrificio, porque ella no concebía hacer las obras por simple caridad, sino que las obras tenían que hacerse con sacrificio, para recordar a Jesús, para emularlo, para que se nos afiance en nuestro corazón, ¿no? Dice una partecita del libro, que te lo leían en el entretiempo. No somos trabajadoras sociales, repetía la Madre Teresa, sino religiosas en el mundo, contemplativas, activas en el mundo. El amor de Dios en acción. Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor y por Jesús. Y repetía continuamente a sus hermanas religiosas: mis queridas hijas, les decía, sin el sufrimiento nuestro trabajo sería solo una obra social, muy bella, muy útil, pero no sería la obra de Jesucristo, no sería parte de la redención. Jesús ha querido ayudarnos compartiendo la vida, la soledad, la agonía y la muerte. Es decir, que la Madre Teresa centró su vida muy sacrificada, y por el hecho de ser mística, muy sacrificada y muy aferrada al amor de Dios. Pero tuvo un sufrimiento muy grande, Adrián, la Madre Teresa, que fueron 50 años de lo que ella llama 50 años de oscuridad. Esa imposibilidad de verlo a Jesús, porque la Madre Teresa sintió el verdadero llamado a su vocación, sintió el llamado de Jesús. Por eso decimos que es mística, ¿no? Ese contacto con lo divino no lo tiene cualquiera. Pero también se ejercita, o sea, muchas veces es un don de Dios y muchas veces se lo pule. Pero fueron 50 años de horror en el sentido más pleno de la palabra, porque si por alguien se desesperaba la Madre Teresa era por Jesús. Y no le fue fácil llegar a Calcuta. El pase de Irlanda a Calcuta fue muy peleado. Fue después de hacer cartas, de remitir cartas a obispos, de remitir cartas al Papa, hasta que se les da permiso, porque estaban en una situación difícil. Ella explicaba su misión, ella explicaba el llamamiento de Dios, y había que estudiarlo, había que seguirla, había que comprenderla, había que tomarse su tiempo. Los sacerdotes, el confesor de ella, que mucho la apoyó y le creyó desde un primer momento en esa vocación que tenía, que después la manifiesta plenamente. Y después va a Calcuta después de muchos años. Esos años de oscuridad, que después lo vamos a hablar, fueron lo que ella entiende como los años de sacrificio, los años de olvido que le hizo sentir Jesús, que son los años de olvido, o el olvido que tienen aquellos que están en esa situación de miseria extrema. Fíjate que después la Madre Teresa termina entendiendo eso y termina recuperándose y volviendo a tener esos contactos místicos, pero no entendía, se desesperaba porque no podía sentir la voz de Dios. Creía, temía, lloraba porque
porque no podía hablar con Jesús. Lo que le pasó a Jesús en el Calvario, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro. Y al final termina entendiendo que era una verdadera obra de Jesús. El que está en la calle, el mendigo, no es escuchado por nadie. Y a veces a gritos llama, pero nadie le escucha. Y nosotros tenemos la obligación de hacerlo. La Madre Teresa tuvo ese llamado de muy joven, sin saber qué era Calcuta, sin saber con qué se iba a encontrar ahí, con una hasta represión, te diría, y cómo fue transformando las almas y cómo fue transformando a sus propios enemigos. Esos 50 años de oscuridad de la Madre Teresa realmente fueron como una crucifixión para ella, pero también fue una bendición. Es mucho para una persona que es mística, para una persona que ama tanto, que se desespera en el amor por Jesús. Es mucho, Adrián, ¿no? Distinto a los santos que nosotros estamos acostumbrados a hablar, al Padre Pío, que si bien se le presentaba, él tenía el don de los estigmas, la gracia enorme de tener los estigmas, lo hacía estar más cerca de Jesús. Pero la Madre Teresa tuvo esos años de ausencia y aún así no aflojó en su caridad. No sé cómo estamos en tiempo, Adriancito. No, sí, estamos como para ir al otro bloque, pero estaba buscando una frase de la Madre Teresa. Hay tanta que alguna para terminar el bloque. Te leo una después del bloque, pero vos lees esta. A ver. No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. Es una. Y otra acá que veo es: el servicio más grande que pueden hacer a alguien es conducirlo para que conozcas a Jesús, para que conozca a Jesús, para que lo escuche y lo siga, porque solo Jesús puede satisfacer la sed de felicidad del corazón humano para lo que hemos sido creados. Me hizo acordar lo que te conté hoy antes de empezar el programa, ¿no? De ese mensajito. Exactamente. Así que bueno, vamos al tercer bloque en un temita de música. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Bueno, volviendo a este tercer bloque tan lindo de la Santa Madre Teresa, con qué orgullo, me encanta decirlo Santa Madre Teresa, porque yo cuando escuché pensé en vos enseguida. ¿Sabes por qué? Porque pensaba estos días, estamos en el año de la misericordia, Adrián, y una gran representante de la misericordia contemporánea ha sido la Madre, sin duda, la Madre Teresa. Hay tantos anónimos, hay tantos también que lo hacen en silencio, pero ella de algún modo fue reconocida. Cuando ella fallece, cuando ella recibe el Premio Nobel de la Paz en el año 79, ya había 500 centros de la Orden de la Madre Teresa. Hay un poema no es un poema, son frases de la Madre Teresa, pero se llama De todos modos. Dice: las personas son irrazonables, inconsecuentes y egoístas. Ámalos de todos modos. Si haces el bien, te acusarán de tener oscuros motivos egoístas. Haz el bien de todos modos. Si tienes éxito y te ganas amigos falsos y enemigos verdaderos, lucha de todos modos. El bien que hagas hoy será olvidado mañana. Haz el bien de todos modos. La sinceridad y franqueza te hacen vulnerables. Sé sincero y franco de todos modos. Lo que
has tardado años en construir puede ser destruido en una sola noche. Construye de todos modos. Alguien que necesita ayuda de verdad puede atacarte si le ayudas. Ayúdale de todos modos. Da al mundo lo mejor que tú tienes y te golpearán a pesar de ellos. Da al mundo lo mejor que tienes de todos modos. Fíjate, la Madre Teresa, a pesar de... Acá muestra muchos impedimentos y cómo podemos superarnos. Es decir, ante el inconveniente, superarse. ¿Qué es la esencia de lo que fue la Madre Teresa? Tuvo infinidad de inconvenientes. Fue criticada y es criticada hasta hoy día. Te comento, por las cosas más tontas. Se fueron una vez a hacerle, recuerdo haber leído como una inspección en el centro, en la casita de Calcuta, que es una casa pequeña, un grupo de médicos, y las condiciones no eran las mejores. Indudablemente no era un sanatorio. Y la conclusión fue, obviamente, que el lugar no estaba apto para atender a la gente. Entonces, la Madre Teresa decía que ese era un lugar donde la gente terminal o rechazada era la que iba a parar ahí, o las que ella y sus hermanas iban a buscar. Y si bien no eran las mejores condiciones, si hacía frío y habían 3 personas, compartían una frazada, y si tenían poca comida, la compartían en pequeñas porciones. Era un centro de caridad, no era un hospital. Era un centro, o aún sigue siéndolo, un centro, a ver cómo te puedo decir, de último aliento. Porque miles y miles de personas han fallecido en brazos de la Madre Teresa. Leía recién en YouTube una anécdota. Pasaba la Madre Teresa, había ido a visitar, porque dentro de su rutina también era visitas a los hospitales, a la gente más necesitada, y se acerca hasta la camilla de una mujer joven cuyo estado estaba tapada, pero cuyo estado a simple vista, cansada de ver la Madre Teresa, de ver personas en ese estado, levanta despacito la sábana y ve una persona raquítica, prácticamente ya totalmente desnutrida. No sé si está bien aplicada la palabra raquítica, sí, pero totalmente desnutrida. La vuelve a tapar y le retruca con una sonrisa la Madre Teresa a esta persona, la agarra las manos, y la mujer, con un poquito de aliento que tenía, con un poquito de fuerzas, le pregunta ¿por qué hace eso? Y la Madre Teresa tenía una sonrisa preciosa. Le dice, porque te amo. Y la mujer esboza la sonrisa y le pide que le repita de vuelta, porque te amo, le dice. Y la mujer, no sé si había sido feliz o si se la habían dicho antes, pero de a poquito cuenta esta historia, que se fue apagando la vida en manos de la Madre Teresa, y la Madre Teresa constantemente diciéndole que la amaba, que la amaba y que la amaba. Y cómo la cara, la sonrisa, la expresión de la mujer había cambiado con 2 palabras cortas, pero de un significado profundísimo. No la conocía, no la conocía la mujer. Mira, te voy a leer el famoso cuestionario de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuál es el día más bello? Hoy. O sea, lo responde ella. Sí. ¿Cuál es la cosa más fácil? Equivocarse. Sí. ¿Cuál es el obstáculo más grande? El miedo. ¿Cuál es el mayor error? Abandonarse o no perseverar, como diríamos nosotros. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El egoísmo. ¿Cuál es la distracción más bella? El trabajo. ¿Cuál es la peor derrota? El desaliento. ¿Quiénes son los peores profesores? Los mejores profesores, los niños.
¿Cuál es la primera necesidad? Comunicarse. ¿Qué es lo que hace más feliz? Ser útil a los demás. ¿Cuál es el misterio más grande? La muerte. ¿Cuál es el peor defecto? El mal humor. ¿Cuál es la persona más peligrosa? La mentirosa. ¿Cuál es el sentimiento más ruin? El rencor. ¿Cuál es el regalo más bello? El perdón. ¿Qué es lo más imprescindible? El hogar. ¿Qué es la sensación más grata? La paz interior. ¿Qué es el resguardo más eficaz? El optimismo. ¿Cuál es la mayor satisfacción? El deber cumplido. ¿Cuál es la fuerza más potente del mundo? La fe. ¿Quiénes son las personas más necesarias? Los padres. ¿Y cuál es la cosa más bella de todas? El amor. Vos fíjate que más allá de la fe como la fuerza más potente del mundo, todas las otras son preguntas y respuestas para hasta un agnóstico, digamos, para personas que no creen en nada. Totalmente. O sea, para sentido común, pero bien orientado, bien pensado. Son potencias que las tenemos todos, pero que no las llevamos a la práctica. ¿Qué poder de resumen de tanto contenido, ¿no es cierto? En su estilo de vida. Ella cumpliendo esto fue lo que fue, digamos. O sea, bueno, nosotros si cumplimos lo que Jesús nos dijo, vamos a ser santos. Es muy fácil. Ella también dice, ¿cómo se llega a ser santo? Mira, acá te digo cómo lo decía. Siendo como ella. Sí. Que no es imposible, ¿no? Es practicar la caridad. Para que en una de sus frases, claro, ella decía también que la falta de amor es la mayor pobreza. Pero había una frase que yo había leído sobre la santidad que decía que la manera de ser santo, que ella lo consiguió, ya sabemos, vos ya estabas contando, y cumpliendo también ese cuestionario. Después dice, la vida es un don maravilloso de Dios y ayudar a los pobres material y espiritualmente, más que un deber, es un privilegio. Eso es lo que hay que entender, que la gente no entiende. Hay muchos dicen que ni siquiera es un deber nuestro ayudar a los pobres, sino que es un deber del gobierno. Es no solo un deber, no, sino es un privilegio, porque Jesús, Dios hecho hombre, nos ha asegurado: cuanto hagan a uno de estos pequeños, es a mí a quien lo hacen. O sea que imagínate, vos decís, no, pero yo no viví en la época de Jesús. Sí, estás, porque él dijo que va a estar acá hasta el fin de los tiempos. O sea que estás, y está en los pobres, o sea que vos podés ayudarle de esa manera. O sea, no, siempre digo lo mismo, no vas a tener manera de explicarte ni de justificarte por qué no lo hiciste en tu juicio. El mundo va a ser mundo siempre. Este mundo es igual al mundo que vivía Jesús, un mundo violento, un mundo con tentaciones, un mundo sin limitaciones. No le veo muy distinto, salvo la tecnología, pero en esencia también es un mundo bastante descarriado. Dirán, oh, qué pesimista la visión, pero realmente es así. Realmente, si uno se pone a pensar bien, en las palabras de la Madre Teresa, y si las pusiéramos en práctica, si pusiéramos en práctica la paciencia, si pusiéramos en práctica, el no tener miedos, cuánta felicidad nos vendría y cuánta felicidad comunicaríamos a los demás. Entonces, es práctica, es mejorar a este mundo, y nosotros somos tan responsables como lo fueron en la época de Cristo. Siempre decimos, Adrián, ¿no? O sea, cada acción mala que tenemos es una espina, es un clavo, es una espada que le ponemos de nuevo a Cristo. Y eso lo tienen bien claro todos los religiosos y todos los que se abrazan realmente a Jesús. En especial de una manera tan excepcional como la Madre de Teresa. Bueno, se nos fue de vuelta a otro bloque. Y vamos al cuarto bloque. Te voy a leer un poema que ella le escribió al hermano también, que es muy lindo. Y bueno, y después vamos a tener que ir al Evangelio. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que
Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, seguimos Sergio, con este segundo bloque. Perdón, estaba queriendo leer los milagros para su beatificación, lo estaba leyendo de reojo mientras hablaba, que ahora lo vamos a leer en este cuarto bloque, como era primero que habíamos quedado en la carta del hermano, y después te quiero leer por los milagros. Viste que hoy la iglesia en un principio exigía un milagro para beatificación, 2 para santificación, pero bueno, últimamente no fue así, porque con Juan Pablo II, San Juan Pablo II y San Juan 23 fueron con un solo milagro, me parece, o Juan San 23. Sí. Y algunos, en realidad, los santos de antes no habían hecho. Pero antes se decía santo a que tenía la muerte del cuerpo incorruptible, o sea que luego la muerte, el cuerpo quedaba incorruptible, no como embalsamado solo, sin hacer nada, y pedía un perfume. Como el Padre Pío. Ahora te pregunto una cosa, voy a romper los cánones de la iglesia. ¿No es un milagro haber visto, haber compartido una pequeña parte de la vida y haber conocido la obra de la Madre Teresa? La Madre Teresa en sí es un milagro. Es un milagro de entrega, es un milagro de obra, es un milagro de empuje, es un milagro de valentía y de amor. Mira, me hiciste acordar también hoy cuando empezaste a hablar, el otro día vi en la televisión, hay un sacerdote argentino en Madagascar, África. Ajá. Creo que es Juan Pedro. No sabés lo que hizo ese sacerdote en ese pueblo. Cómo sacó a la gente de la pobreza, cómo construyó casas, edificios, organizó el pueblo. De una cantera sacó piedras, todos trabajan. Bueno, sé cuando él llega, el recibimiento que le hace la gente, los chiquitos, cómo le agarran la mano, se la amontonan. Y a una señora le preguntaba el periodista qué era para ello el padre Pedro. Y decía, y él para nosotros es nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano mayor, nuestro todo, o sea, increíble. Y me hizo acordar mucho de la Madre Teresa de Calcuta. Y así como vos dijiste, mucha gente que en el silencio obra mucho. Bueno, yo creo que si todo el mundo obrara, el mundo sería el paraíso ya prácticamente. Sí. Pero bueno, desgraciadamente no es así. Pero estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo. Sí, por eso la Virgen sigue viniendo para juntar el rebaño. Ella le mandó una carta al hermano que dice: no hace falta temer a la muerte. Específicamente porque era de la muerte me gustó leer. No hace falta temer a la muerte. También, ¿hablamos alguna vez de la muerte o no? Creo que es un tema muy interesante para leer. Creo que no. Y podemos leer Purgatorio, que sí lo tratamos, pero la muerte en sí, que hubo el momento exacto. Sí, inclusive hay muchos casos de personas que tuvieron vivencias, se llaman científicamente comprobado, se llaman NDA, que son experiencias cercanas a la muerte, donde tienen diferentes experiencias, y yo tengo recolectado más de 10 casos, creo, de pacientes míos que me contaban que estuvieron en terapia. Entonces yo les pregunto, o familiares, y con anécdotas muy lindas, muy lindas experiencias. O sea que podríamos hablar eso. Yo te voy a leer los testimonios. En algún programa podemos hablar. Una psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross, fue la que investigó hace muchos años, y también una linda historia de vida. Bueno, la carta dice: no hace falta temer a la muerte, porque la muerte es el regreso a la casa del Padre. Para mí la muerte es la corona más alta de la vida humana. Moriré en paz con Dios. Temen a la muerte solo cuando la conciencia no está limpia, cuando temen enfrentarse a sí mismos. Por eso muchas personas temen a la muerte, porque temen afrontar la realidad de afrontarse a sí mismos mirando a Dios. El corazón puro ve a Dios, y creo que el pobre vive intensamente la presencia de Dios. ¿Quién mejor para decir eso que ella? Por eso no teme la muerte, va al encuentro de la muerte con alegría. Yo creo, aquellos que se encuentran en nuestras casas para moribundos, nuestros leprosos y otros, se alegran ante la muerte, no porque se libren de sus dolores o de los dolores, sino por la paz que sienten, la paz que irradia sus corazones. Aunque muchos mueren en nuestras casas, nunca vi morir a nadie menospreciado o bien inquieto. Simplemente van a la casa del Padre. La muerte es la continuación de la vida, la consumación de la vida, el medio más fácil y veloz de volver a Dios. Volver a Dios es volver a casa. Y lo dice ella, que vivió en el destierro 87 años. O sea, mirá lo que habrá sufrido pero lo compensaba con el amor a Jesús. Fíjate que en relación a lo que vos decías, el temor a la muerte, me viene a la mente una anécdota que la cuenta la actual
digamos, la actual representante o hermana de más alta gradación de las misioneras de la caridad, que cuando la Madre Teresa ya viejita, ya tenía problemas respiratorios, tenía problemas, creo que cardíacos también, habían sentido, estaba muy cuidada, pero de golpe se siente como que se había, en su piecita, que era muy, muy humilde, se había atorado y le faltaba aire, si bien tenían equipos de oxígeno, si bien tenían hermanas que estaban preparadas para reaccionar en forma inmediata ante un posible cuadro crítico de la Madre Teresa, se empieza a descompensar la Madre Teresa una noche del año 97, la noche en que fallece, y cuenta la hermana que era impresionante ver a la Madre Teresa cuando le hacían todo tipo de actuaciones médicas para darle oxígeno a la Madre Teresa, ya no para reanimarla porque si no había fallecido, sino para sustentarle la vida, y dice que en ningún momento se dejaba de oír que ella rezaba, mientras en esa carencia de aire que tenía tan grande podía hacerlo, ni hasta el momento de la muerte, que tan bella carta leíste ahora, que se la hizo al hermano, le tuvo miedo. Habrá sido una muerte difícil, pero ella la saboreó de una manera muy especial porque se fue rezando el rosario, se fue rezándole a Dios, a Jesús. Así que... Pero sí, me imagino. Una cosa impresionante la Madre Teresa. Pero ¿no viste hace poco acá en Rosario, en Santa Fe, una monja joven que murió también de un cáncer de pulmón, que murió con una sonrisa? Sí. Que salió por todos los medios, y que nunca había perdido el buen humor y la esperanza. Y después también un sacerdote joven, creo que de Estados Unidos, que también murió con una leucemia o un tumor, y antes de morir le dijo al padre, papá, acordate que Dios es bondad, o es amor, para que el padre no se enoje con Dios. Sí. Sí, son personas que están esperando, sí, están esperando volver a la casa del Padre. Otra cosita. ¿Estabas por leer? No, yo estoy preparando el Evangelio para el próximo bloque, bueno, así que te dejo terminar este bloque. bloque. Otra cosita, para conocer más a la Madre Teresa. Cuando uno entra en la casa de las misioneras, de la Madre Teresa, las misioneras de la caridad, en el altar lo primero que se lee es I thirst, es decir, tengo sed. Y eso es la esencia de lo que son las misioneras de la caridad. Por las almas. Tenían sed de Cristo, y claro, y de rescatar, de convertir, Jesús es el que tiene sed por las almas, a Cristo en esos necesitados extremos, diría. O sea que la Madre Teresa tenía, como anécdota, no le gustaban los periodistas, no le gustaban. Realmente dice, ella no sentía odio, pero decía en sus intimidad con las religiosas, dice, prefiero 1000 veces atender a un leproso que atender a un periodista, pero no como un ataque al periodismo, sino que ella se sentía como invadida, ella no quería la fama la trascendió, los medios de comunicación ya en los años 90 ya eran lo que es ahora, era imposible no seguir la trayectoria de la Madre Teresa y no ser difundida en forma instantánea ya prácticamente en todo el mundo. La Madre Teresa era así, una mujer muy introvertida, ella salía muy temprano a buscar a esa gente necesitada, las ayudaba, muchos se morían en las manos, como usted decía hoy, pero morían con una sonrisa, y a ella le daba mucha felicidad eso, ella los atendía con una sonrisa, a pesar, estoy hablando que eran gente de religión hindú, algunos eran musulmanes, a ella no le importaba, y eso fue lo que hizo que se ganara el respeto después de tener un ataque muy grande, un freno muy grande para que ella
ponga sus iglesias o ponga sus, no iglesias, sino sus centros de atención, fue apreciada hasta por el mismo gobierno de la India, en una magnitud tal que cuando uno va a YouTube y ve el funeral de la Madre Teresa de Calcuta, como gente, cristianos y no cristianos, cómo la veneraron, cómo la adoraron, cómo la fueron a despedir. En una época donde la cultura nueva de la India ya decía que los ídolos habían terminado, que los santos habían terminado, irónicamente se estaba gestando en pleno centro de Calcuta la figura de una santa. Y así fue reconocida, así fue querida y es querida la Madre Teresa hoy. También en Albania, hoy, hablar de la familia Bojaxhiu, también hoy es hablar de figuras preeminentes en la religión. La Madre Teresa hacía mucho hincapié, Adrián, en la familia. El centro, el principio de todo es la unión de la familia. Una familia unida en Cristo, una familia en la religión, una familia bien constituida, una familia digamos bien armada. Otra cosa de la Madre Teresa muy interesante, porque hay tanto para contar de la Madre Teresa que me voy acordando partes de lo que he leído, y decía que, fíjate qué irónico qué contradictorio lo que decía, la pobreza material no es la peor, porque la pobreza material se arregla con algo material, comida, dinero que se juntaba, una frazada, etc. La pobreza que ella más le llamaba la atención era en sus pocos viajes que hacía a los lugares, a países desarrollados, y ver gente que tenía pobreza espiritual. Decía, ver esas almas caminando en la calle con caras de angustias, sin felicidad, corriendo detrás del tiempo que se les escapaba, corriendo detrás de la nada. Esa era la peor pobreza para ella, la pobreza del alma, la pobreza del espíritu. Y un poco somos nosotros así, un poco nos lleva, este ritmo de vida de hoy nos lleva a eso, ¿no? A veces nos olvidamos un poquito de la familia, sumidos en el trabajo, tentados por las cosas materiales y olvidándonos de que es pobre el que no tiene alma caritativa o un alma cerca o allegada a Cristo. El resto es puro cuento. Está en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de corazón. Bueno, vamos entonces al Evangelio para terminar nuestro programa. Hoy que se hizo largo, pero nos quedamos cortos igual. Es la vida de un santo, ¿eh? Que dijimos tantas veces que íbamos a hablar. Vamos a un temita musical, Fernando. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, vamos al Evangelio de hoy. Lectura de Santo Evangelio según San Lucas 16, 1-13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido.
El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debe a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él dijo: aquí está tu recibo. Aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco es importante en lo honrado. Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, nosotros somos esos administradores. Dios nos da todo para administrar. El que crea que no tiene algo para administrar está equivocado. Tenemos para administrar demasiado, y a veces los que menos cosas materiales tienen, también tienen para administrar. Desde su propia vida, desde la posibilidad de hacer obras y evangelizar, todos tenemos la misma carga. Después rendiremos cuenta. No, y aparte que también administramos. Lo que hablábamos creo una vez, o sea, que nosotros no podemos criticar ni juzgar, porque nosotros ahora con lo que se ve mucho en la televisión y la corrupción que hay, nadie está libre de corrupción, porque si vos estás evadiendo un centavo, tenés la mente manchada. Y Jesús dijo: no se peca con la acción, se peca con el pensamiento también. Entonces el que deseó a la mujer prójimo ya está pecando de adulterio. Entonces el que robó un centavo está robando. 1 o 1 millón es la oportunidad nomás de la bolsa que tuviste. No es porque el uno va a producir menos daño, porque lo que produce daño es el pecado, es la pérdida de la gracia de Dios. Por eso hay que estar siempre limpios, porque si no, no se puede predicar con el ejemplo. Sí. Bueno, Es así allá. que tengan una buena semana, Sergio, y a todos los oyentes. Ya saben que estamos en la 100.9 FM del Norte. Se pueden comunicar con nosotros, llamar a la radio, dejarnos mensajes también en la página de Facebook La Hora Samaritana y en el canal de YouTube La Hora Samaritana. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz.
Si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño,